anunciábamos al comienzo de este programa, ya estamos aquí en el estudio de M24 con Ramiro Pallares, director interino de Cultura en la Intendencia de Montevideo. Buenos días, Ramiro, y gracias por visitarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Contábamos que ahora del 3 al 28 de enero va a estar el Festival Montevideo de las Artes, ¿no? Esta es la 11ª edición del festival, que se da además en el marco de un programa más grande, ¿no? Que es este fortalecimiento de las artes. Va a suceder en distintas salas, pero también en otros espacios. Entonces, primero consultarte, ¿cómo se viene desarrollando hasta ahora? Porque esto ya se largó la semana pasada. Sí, la semana pasada arrancó en Sala Verdi, que es la sala que albergó originalmente este festival, y ya la primera semana se dio como una foto característica de este festival, que son las colas en convención para abajo, con la gente esperando para entrar. Claro. Es un fenómeno que desde el 2014 se ha dado y que remarca varias cosas. En primer lugar, que en enero hay mucha gente en Montevideo que quiere, le gusta ir a consumir o a disfrutar de bienes y servicios culturales, en particular del teatro, que en general en enero no tiene actividad. Claro, es como una tradición que el teatro es una cosa que empieza en abril más o menos y que se extiende hasta noviembre, diciembre, y eso lo desmiente un poco. Y también marca como lo acertada de la definición original, que fue en la administración de Ana Olivera y que las subsiguientes administraciones han continuado, que es la de seguir apostando a un programa que democratiza estos bienes y servicios culturales a través de actividades con entrada gratuita. El programa de fortalecimiento de las artes vuelca recursos hacia la producción de espectáculos teatrales de forma concursable, y es un programa muy importante para el sector porque se desarrolló en el contexto de la implementación de la Ley de Artistas de Oficios Conexos, y eso posibilita el trabajo formalizado de los y las artistas escénicos. Entonces, parte de la contrapartida que los elencos que producen sus proyectos en el marco de este programa tienen que devolver es precisamente la descentralización de espectáculos, la ida a los barrios durante todo el año, y desde el 2014 también la participación con entrada libre en el Festival de Verano, que, y acá cierro la introducción, en esta administración ha adquirido esta particularidad del festival también formar parte de esta apuesta descentralizadora. Entonces tiene un eje de desarrollo en el centro, como lo fue originalmente, pero también se vuelca a los barrios, no solo a la red de salas descentralizadas de la Intendencia y de los municipios, que es como la apuesta también de descentralización cultural que las sucesivas administraciones han ido desarrollando, desde la pionera, que es la sala del Centro Cultural Florencio Sánchez en el Cerro, la Lazaroff, que es más reciente, la restauración del Centro Artesano, del Centro Cultural Terminal Goes, o la Experimental de Malvin, pero también en otro tipo de centros culturales, ya sean de la misma administración, como puede ser la Sala del Sacude, que también se cogestiona con vecinos, pero también como otros centros culturales barriales, o nuevas apuestas que ha hecho el tercer nivel de gobierno, como la Casa de la Pólvora en el Cerro. Claro, ¿qué se busca con este tipo de festivales y con esta idea de que no se centralice todo acá en esta zona? Bueno, a ver, las políticas culturales de la Intendencia de Montevideo han tenido históricamente una apuesta muy fuerte a descentralizar o a desconcentrar, ¿no? Es decir, a que los barrios puedan tener la posibilidad no solo del acceso de bienes que se desarrollan en la centralidad de la ciudad, porque tradicionalmente las infraestructuras culturales, artísticas están en el eje central de la ciudad. Entonces ahí hay una apuesta a que todo lo que sucede en el centro pueda llegar a los barrios, sino que también a través de esa llegada a los barrios esto requiere desarrollo de infraestructuras que también permite fomentar la propia cultura comunitaria. Y en esa interacción entre el arte profesional y el arte comunitario, la llegada de lo profesional cumple un rol que no es el único, porque también forma parte de, el entender a la cultura como un derecho tanto en el disfrute como también en el propio desarrollo de la expresividad cultural. Entonces, en esa apuesta, en el desarrollo de infraestructuras, en la llegada de contenidos, hay un sostén de acciones que lo que buscan o lo que entienden es que la cultura es una herramienta para la integración, la cultura es una herramienta para el ejercicio de los derechos, para
el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y demás. Entonces, este festival es una de las tantas acciones que se desarrollan que busca promover eso y a la vez posibilita de alguna manera que la ciudadanía no solo entienda que puede acceder en su barrio, en su localidad, sino que también tiene derecho a toda la ciudad. Entonces, también el vos poner los mismos contenidos en distintos barrios también ayuda como una circulación a la posibilidad de que, bueno, si no puedo ver esto en un lugar, lo puedo ver en el otro. Hay muchos lugares de repente en zonas más lejanas del centro que son realmente infraestructuras muy valiosas y que está buenísimo. Nosotros siempre invitamos a que la gente pueda arrimarse, conocerlas, porque también hace la riqueza patrimonial del territorio. Y bueno, entonces en ese sentido me parece que eso es muy interesante. A la vez se ha ido sumando este año más las salas de la FUTI, que también forma parte de este programa. Las salas de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes son salas históricas, pero que son gestionadas por colectivos independientes, pero que a través del programa de fortalecimiento reciben un apoyo económico también para ser soporte y sostén de estos espectáculos. Para los colectivos de teatro independiente, uno de los mayores problemas es no tener sala, o el acceder a las salas. O se accede por muy poco tiempo, se trabaja mucho para tener muy poco espacio para mostrar el trabajo. Entonces, este programa busca eso también, no solo financiar, sino también poder dar un soporte, y bueno, en eso la FUTI cumple un rol, además de las salas de la Intendencia, y bueno, y en este festival, a la suma original de la Candela, también se da el Galpón, el Circular, el Tinglado, que son salas históricas que también forman parte de esta movida. ¿Y el programa Fortalecimiento de las Artes siempre le da a una misma cantidad de obras o eso depende del año? Sí, depende del año, porque en realidad el programa dispone en el fondo que se concursa. El año pasado fueron, si mal no recuerdo, aproximadamente 18 millones de pesos y se divide en 3 categorías. Hay una categoría que es producción total de espectáculos, total porque lo que incorpora es precisamente un monto destinado a salarios de los trabajadores del espectáculo, concibiendo 3 meses de ensayo, 2 meses de puesta en sala y un mes de salida a los barrios. Que esto es algo que también es lo que hace muy particular este programa, es decir, para los artistas de las artes escénicas el ensayo no es algo donde se cobre, claro, ¿no? Claro. Es decir, tenés todo un tiempo. Es la mayor parte del trabajo, claro. Y en realidad recién con el bordero de las funciones uno puede recuperar parte de lo que trabajó. Y bueno, y ahí nosotros sabemos también que las producciones implican una inversión, entonces bueno, también los costos de las mismas salas, que también uno cuando no es dueño, propietario, parte de la sala, tiene que abonar por ese arrendamiento, se lleva un porcentaje muy importante de la recaudación. Entonces el vuelco de esta masa salarial en el marco de la ley es como uno de los elementos centrales, y esta categoría es la que financia por más tiempo. Después las otras 2 categorías, la de producción cooperativa, originalmente no la incorporaba, en esta administración se le incorporó una prestación también, pues son menos funciones las que se realizan y sobre todo son en sala, hay 2 que van a barrio, y después hay una tercera categoría que es la de circulación en barrios de obras que ya se estrenaron, entonces también se paga por 2 meses el trabajo de los actores, actrices y técnicos que recorren el territorio. Entonces ahí los montos varían dependiendo del número del elenco. Hay un tope de cantidad de personas, pero en general pasa que cuando se seleccionan obras que tienen menos actores o actrices en escena, eso habilita ingresar más proyectos. Claro. En general, por año se financian en el entorno de unos 20. ¿Y cuántos tenemos en este momento en el festival? En el festival tenemos unos 25, porque hay algunos del llamado del 2022 y otros del llamado del 2023. Los del 2022 que están completando esta contrapartida de funciones que tienen que prestar, y los del 2023 en realidad porque algunos de ellos todavía no estrenaron, porque estrenan ahora a comienzo del 2024, entonces hay un mix miti-miti. Ramiro, ¿con qué tipo de obras nos podemos encontrar? ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar? Bien, la selección la hace un jurado que está integrado por 5 miembros, que son 3 designados por el Departamento de Cultura, 1 por SUE y 1 por FUTI. Bueno, que lo que busca es que tenga como una representatividad de gente vinculada al sector teatral, pero con diversas generaciones, miradas, género, etc. Entonces, ahí hay unas bases que están aprobadas por resolución,
bueno, que establecen algunos criterios, ¿no? Y establecen también algunos cupos. Es decir, el programa siempre debe tener dentro de su representación obras para público infantil y juvenil. Entonces, en el festival ustedes van a ver que hay toda una parte de obras con perfil sobre todo de infancias. Y después también hay otro elemento que se destaca, que es la promoción de la dramaturgia nacional. Sí. Es decir, se busca que haya por lo menos una cierta cantidad de obras que sean de autoría local, como una forma también de estímulo al desarrollo del teatro nacional. Que esa línea ha sido muy exitosa, podríamos decir, porque ha habido una tendencia a lo largo de los años de que cada vez postulen más obras de autores en actividad, ¿no? Y eso es también parte del propósito del programa. Entonces, si bien también hay obras clásicas del teatro, no solo nacional, como puede ser Doña Ramona, o mundial, como puede ser El enfermo imaginario de Molière, van a ver que hay mucho de lo que se está haciendo en el teatro de Montevideo en la actualidad. Y por esto mismo que yo decía al principio, porque es un fondo que es muy importante para el sector. Entonces también estimula fuertemente a que la gente se presente, porque es una posibilidad bien interesante de desarrollar proyectos. Un detalle, las entradas son gratuitas, pero hay que sacarlas, ¿no? Bueno, ahí van a ver ustedes, en cada lugar va a haber un criterio distinto que lo establece cada sala, ¿no? Por ejemplo, en general no hay que sacarlas. En algunas salas hay mecanismos de reserva, ¿tá? Okay. Por ejemplo, en la sala Lazaroff reservás por un WhatsApp, en la sala Verdi se distribuyen En determinado horario. En determinado horario en la puerta, es decir, ahí en algunos lugares es ir a hacer cola y ya está. Eso lo chequean en cada sala. Bien. ¿Tá? Hablando de esto del teatro infantil puntualmente, ¿qué nos podés decir de estas obras, de cuántas hablamos? La verdad ahora no me acuerdo cuántas hablamos. No, bueno, pero digo, más o menos hay cierta diversidad. Puedo buscar la programación si me das un segundito. No, Ramiro, no te metas igual, pero en realidad, bueno, por ejemplo, creo que una de las que está, si mal no recuerdo, es Los cuentos de Juanita Jalea, que fue una obra que tuvo ciertas repercusiones en torno a redes sociales por determinadas temáticas, y que luego, Espectáculos Públicos de INAU ratificó. Mira, ahora no lo estoy encontrando, pero bueno, hago el ejercicio de la memoria. Entendió que la obra era apta y fue una de las que fue seleccionada en este marco. Y bueno, como te decía, también está, creo que Romeo y Julieta de Bolsillo, que tiene más como un perfil de público juvenil y adolescente. Es decir, un poco en la línea de lo que te decía antes, en general, y eso también es una particularidad de cómo es, de lo que sucede con el teatro infantil, son producciones con obras de acá. Claro. También pienso en la del Chancho Volador, que es una de Bestia Peluda Teatro, que es un colectivo dirigido por Damián Barrera, que se ha especializado fuertemente en hacer espectáculos infantiles. Es decir, hay una variedad interesante. Bien. Ramiro, y ya sabemos que estás en realidad ahora por unos días, así que no sé qué tanto se podrá adelantar, pero tenemos esto de los 300 años de Montevideo, ¿no? Saliendo de esto del festival, ¿hay algo que se pueda contar de cómo va a ser Bueno, ya se está difundiendo la iniciativa primera de la Intendencia con relación a los 300 años, que son los espectáculos, que es como el 20 de enero tenemos uno. El 20 tenemos uno acá en el eje del centro, y el 19, el día anterior, es el primero en la Playa del Cerro, con la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica. Esos son, que también me parece que la decisión del centro y de la descentralización, pero también la descentralización con un lugar que es como parte de la identidad de Montevideo, ya desde su nombre, desde su escudo, es decir, todo remite al cerro, ¿no? Y me parece que también hacerlo con los dos elencos sinfónicos de la ciudad en una especie de ensamble es bien interesante y es algo novedoso. Y después hay una agenda enorme de actividades, de trabajos, de perfil, tanto comunitario, académico, patrimonial, artístico, es decir... Para todo el año, eso va a seguir... Durante todo el año, exacto. Los hechos... A ver, ahí me sale el profesor de historia. Vieron que en la historia de nuestro país siempre son procesos, ¿no? Es decir, decir una fecha siempre es muy complejo. Montevideo es un proceso de 6 años de fundación, como nuestra independencia es un proceso de 20, ¿no? Es decir, son procesos en donde, hay que elegir una fecha, ¿no? Acá, evidentemente, la fecha es como la de la llegada
del primer contingente que decide, bueno, en nombre de la corona española fundar acá Claro, y claro. desalojar a los portugueses que se estaban instalando, pero bueno, en realidad vamos a ver que en el año 26, en el año 30 también tendremos otras cosas, pero bueno, para esta administración evidentemente el año 24 es un año muy simbólico y bueno, y hay todo un abordaje que tuvo todo un trabajo previo en el 2023, también de muchas mesas de discusión, con una participación muy amplia, y bueno, y eso va a redundar en un montón de actividades. Bueno, y para cerrar, aprovechando tu otro Carnaval. kiosco, Carnaval, presidente del jurado, ¿cómo se vienen preparando? Si hay algún cambio en reglamento, Sí. ¿cómo están con eso? Bueno, mirá, nosotros siempre en Carnaval tenemos con DAECPU, que es la asociación de directores que coorganiza el carnaval con la Intendencia de Montevideo, todo un proceso de trabajo de varios meses. Este año creo que empezamos en julio, más o menos, y que bueno, que tiene por un lado como toda una pata de toda la parte formal, de los convenios que estructuran el funcionamiento del carnaval. Hay otra parte como reglamentaria que tiene que ver con todos los reglamentos y los ajustes que hacen a la dinámica de cada concurso. Y bueno, y la tercera, que es la de la comisión que trabaja la designación de los jurados. En relación al reglamento, nosotros en el carnaval pasado habíamos establecido algunas experiencias en base sobre todo a planteos de directores que fueron consideradas como a nivel piloto, Sí. sujetas a evaluación. Una de ellas fue la de la visión global del espectáculo, que había pasado a ser un rubro único en vez de ser un puntaje diseminado entre todos los jurados. Ahora Bueno, vuelve eso a vuelve cada lo jurado. anterior. Es decir, se evaluó, se entendió que lo otro funcionaba mejor, más allá de que entiendo que lo que se aplicó el año pasado funcionó más o menos dentro de lo que se había establecido, pero bueno, sí, se entiende también que es una herramienta que para cada jurado es importante porque permite separar un poco lo que es estrictamente de su aspecto técnico de lo que es la percepción de la totalidad, que si no tengo donde expresarlo probablemente también termine apareciendo donde no debería. Entonces ese fue el ajuste central que hubo en este reglamento. El otro tiene que ver con los cupos de la liguilla, porque que eso se dio después de la prueba de admisión, Sí. porque este año se da una particularidad, que es que hay 3 categorías que tienen la misma cantidad de participantes que cupos en la liguilla. Entonces eso, de alguna manera, se entiende que puede aplacar un poco esas categorías, ¿no? Porque si, bueno, los que clasificaron, ya clasificaron para el carnaval que viene a través de clasificar a la liguilla. Entonces, Que bueno, son, perdón, revistas. no, No. no son 3 categorías, son 2. ¿Son 2? Son comparsas y parodistas. Bien. Entonces, bueno, primero recibimos un planteo de descender un cupo, que es algo que ya se había hecho Sí. en otros años. Bueno, como manteniendo un criterio de que entre un 50 y 60% deberían ser los que ingresan a la liguilla. Y bueno, y después eso se acomodó estableciendo que sí descienden un cupo cada una de esas 2 categorías, pero esos 2 cupos menos que quedan en la Sí. liguilla son 24, Sí. ahí pasan a ser 22, el jurado puede determinar asignárselos a cualquier categoría. Bien, Es decir, bien. cuando nosotros terminemos la segunda rueda, el jurado, en base a la valoración que tiene en el desempeño de todas las categorías, cada uno va a tener que votar las 2 categorías a las cuales le corresponde, por méritos, tener un cupo extra, ¿no? Bien, Entonces ahí interesante eso. vamos a saber Bien. si esos 2 cupos van para esas 2 categorías, para esas 2 categorías igual, o van para otra. Es decir, esto le da más posibilidades a los conjuntos de todas las categorías. ¿Pueden ir dos de esos cupos a la misma categoría? Bueno, el reglamento lo que establece es que los jurados deben votar 2 categorías y que las 2 que tengan más votos serían seleccionadas. Por lo tanto, ese episodio no podría darse. Bien. Deberían ser 2, una Bien, para bien. cada una. Y lo último, con el año que tuvimos, el año político, ¿qué tipo de carnaval esperás con todos los hechos que han pasado? Bueno, mirá, yo tengo uno de mis primeros recuerdos como público carnavalero, es el carnaval 89. Ujú. ¿No? Yo tenía 7 años y Fati Resto hacía el cumpleaños del circo electoral.
Y es como esa cuestión de que después vas haciendo el ejercicio de los años electorales, ¿no? Sí. Y decir, son siempre años que marcan una agenda hiperpolítica y muy contundente desde esa perspectiva. Yo creo que este periodo en su conjunto ha sido así, ¿no? Es decir, creo que viene siendo de esa manera. Pero entiendo que este año tienen muchísimo material. Creo que además hay una cuestión ahí que ya está como está instalada a nivel de los medios, ¿no? De cada vez que salta un episodio de Ya esos, saben que va a ser. ya se piensan las letras de las murgas, ¿no? Claro. Es decir, más allá de que las murgas la tienen más difícil que antes, porque hay mucho humor en redes sobre estos temas. Y hay que ser más creativo. Hay que ser más creativo, eso es un desafío, pero es muy interesante. Pero me parece que también, con esto me refiero a que hay una expectativa social sobre eso, mayor de repente a la que podría haber unos años atrás, así que va a ser un carnaval interesante. A mí lo único que en este mundo de redes siempre me genera como esa cuestión que tiene como dos caras, es que por un lado es un desafío, es creativo, no sé qué, también por otro lado expone mucho a los autores, Claro. porque, claro, adquiere determinado tipo de críticas, adquieren una proyección. Creo que tienen que ser creativos, tienen que ser cuidadosos, están caminando en una línea novedosa, pero que creo que en síntesis promueve más lo creativo que el mensaje directo, y eso es bueno. Ramiro Pallares, director interino de Cultura en la Intendencia Capitalina, muchas gracias por estar aquí en Nada que Perder. Gracias a ustedes. Un gusto.